Hola a todas, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar la clase que teníamos para el viernes. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. Esta es la clase que teníamos que ver el viernes, que bueno, ahora podemos algo que no podía hablar mucho. Así que hoy vamos a ver esto, vamos a repasar un poco las clases que habíamos visto anteriormente también, para el viernes poder tener una clase como de repaso un rato. Así les puedo habilitar el parcial. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo se cocinan los cultivos, ¿sí? Esto es lo que íbamos a ver nosotros y lo íbamos a hacer en la práctica, que no pudimos porque también bueno, se cerró todo. Así que vamos a arrancar entonces con el cocinado de cultivos. Bueno, nosotros vimos en la primera clase, que la tengo acá también, ¿sí? Los diferentes tipos de medios de cultivo que teníamos, su composición, ¿sí? Teníamos si eran líquidos, sólidos, semisólidos, eh, dependiendo si su composición eh, y sus consistencias, ¿sí? Consistencias, composición y utilización. Nosotros lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Primero, ¿qué nos va a permitir los medios de cultivo? Lo que nos va a ayudar es a poder realizar el crecimiento de bacterias en el laboratorio de manera artificial, dándole que los nutrientes y el medio, las condiciones físicas químicas para el desarrollo. ¿Sí? Siempre es necesario que este cultivo tenga contenido de agua, que tenga serie de nutrientes como carbono, nitrógeno, que tenga un indicador de pH, que tenga sodio, potasio, vitaminas, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es que estos medios puedan estar tanto en una placa de Petri para que nosotros podamos hacer diferentes siembras, como también en tubos de ensayo, ¿sí? Los tubos de ensayo siempre es más que nada para lo que son pruebas bioquímicas. Después, también que es importante, las zonas de crecimiento que vamos a ver, esas masas de células que vamos a observar en estos medios de cultivo, lo que nos van a denominar van a ser a las colonias, ¿sí? Lo que nosotros tengamos en esos medios que crezcan, ¿sí? Esas células que van a crecer se van a denominar colonias. Como habíamos visto recién, que les mostré en la primera clase, que fuimos especificando los tipos de cultivos, los medios de cultivo, bueno, consisten sólidos, semisólidos y líquidos. Y después vamos a tener que los nutritivos nos van a permitir que el crecimiento de toda la mayoría de los microorganismos. Los enriquecidos van a tener sí un aditivo, un componente adicional que va a permitir el desarrollo y el crecimiento de algunos microorganismos que necesitan algún tipo de nutriente que los otros no los necesiten, ¿sí? Que sean más exigentes, que necesiten ese aditivo para crecer. Después, los selectivos, lo que nos va a permitir es que el componente que tenga ese cultivo va a impedir, ¿sí?, el desarrollo de algunos microorganismos que nosotros no querramos que crezcan. Y los diferenciales van a tener alguna sustancia, por ejemplo, puede tener un indicador de pH que me va a hacer que me va a caracterizar, ¿sí?, diferentes especies o grupos de microorganismos dependiendo el pH. Si cambia, si vira, ¿sí?, ese cultivo, si mi cultivo, por ejemplo, un cultivo diferencial será dar sangre, que al tener, ¿sí?, contenido de sangre, tener la hemoglobina de los glóbulos rojos, algunos microorganismos pueden, ¿sí?, desintegrar esos glóbulos rojos, entonces va a cambiar el color del cultivo, o puede que no los, no los desintegre, ¿sí?, y que no cambie de color, entonces también me va a dar un indicativo de qué especie es, ¿sí? Después, bueno, vamos a tener la preparación de estos medios. Algunos ya los pueden comprar listos, ¿sí?, en las placas de PET ya hechos, ya esterilizados y demás, o vamos a tener los que van a venir deshidratados, que son los que vamos a cocinar nosotras en el laboratorio, ¿sí?, que es lo que nos vamos a especificar bien hoy. Para su elaboración, entonces, lo que vamos a tener que hacer es seguir las instrucciones del fabricante. Vamos a utilizar agua destilada, que nosotros vamos a usar agua de la canilla, ¿sí? Perdón, vamos a usar agua de la canilla, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es reconstituir este medio, ¿sí? Siempre es importante que esterilizar
el medio de cultivo que vamos a cocinar. Esto lo vamos a hacer en autoclave, ¿sí? El autoclave que tenemos no funciona bien, pero los vamos a cocinar y utilizar. La idea es tomar las medidas de esterilidad más importantes, ¿sí? Bueno, después estos medios, luego de llevarlos a esterilizar en autoclave, lo que vamos a hacer es fraccionar, ¿sí? En lo que son las placas de Petri. Primero lo vamos a cocinar, los vamos a colocar o en los tubos, ¿sí? Si vamos a hacer alguna prueba bioquímica, o pueden colocarse en matraces o en botellas de vidrio, que son las que van a ver abajo cuando les muestre los pasos, que son específicas para llevar al autoclave y poder esterilizar. Para poder, sí, ahora sí, fraccionarlos en las placas de Petri que son de plástico, hay que llegar a una temperatura de 45 a 50 grados para poder traspasarlos, ¿sí? Del autoclave van a salir muy calientes. La cantidad, ¿sí? Para cada placa son 20 mililitros, no 10, pero utilizamos siempre jeringas de 10, entonces colocamos 2 cargas de jeringa de 10 para que sea un cultivo bastante consistentes, ¿sí? Para que puedan hacer la siembra bien. Luego lo que vamos a dejar es enfriar a temperatura ambiente esas placas de Petri y luego las vamos a almacenar en el aire. Vamos a ver los pasos bien para poder preparar los cultivos. Siempre importante el lavado de manos, ¿sí? En la parte de microbiología es súper importante y también en lo que hagan en general en su trabajo, ¿sí? Siempre lavado de manos y luego nos colocamos lo que son los guantes y la vestimenta adecuada, ¿sí? En este caso siempre se utiliza barbijo, como les dije, nosotros vamos a utilizar barbijo por lo que estamos pasando. También importante de ver que mi lugar donde yo voy a cocinar esté limpio, ¿sí? Ustedes saben que siempre hay que dejar su lugar de trabajo limpio y también ver si está limpio o no, no nos podemos confiar de que quede limpio del día anterior. Y ahora sí vamos a ir al preparado del cultivo. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar, nosotros vamos a tener estos frascos, ¿sí? Donde vamos a tener diferentes cultivos, agar nutri, agar CLD, agar maconqui, ¿sí? Vamos a tener diferentes que lo que tienen es todo lo que se necesita en ese polvo. Luego vamos a ir a pesar la cantidad que nos diga la instrucción. También abajo tengo una instrucción de un cultivo para que lo vean. Entonces lo que vamos a hacer es pesar, ustedes ya utilizan la balanza desde primer año, así que van a hacer el barquito de papel, ver que la balanza esté en gramos y pesar la cantidad de gramos que pida de ese cultivo, dependiendo de la instrucción. Luego vamos a reconstituir este medio. Nosotros no vamos a usar este frasco como lo muestra la foto, ¿sí? Que ahí ponen el agua y tiran el cultivo, sino que vamos a usar estos jarros de metal, donde acá vamos a poner el litro de agua o la cantidad que queramos hacer. Siempre la instrucción está en 1 litro, pero ustedes lo pueden hacer en medio litro. Ustedes ya saben que en 1 litro de agua son 1000 mililitros, y si yo les digo que quiero 250 mililitros o 500 mililitros, que es la mitad, ustedes tienen que hacer la regla de 3, ¿sí? Entonces vamos a colocar la cantidad de agua que vamos a necesitar, colocamos el polvo del cultivo pesado, lo vamos a llevar a esta cocina, que es la cocina que tenemos en el laboratorio para que ustedes puedan realizar. Vamos a usar estos guantes arriba de los guantes de látex porque el carrito va a estar muy caliente. Usamos estos guantes que son para el calor y vamos a usar una cuchara para remover. Luego de cocinarlo, de llegar a la parte de ebullición y demás, lo que vamos a hacer es colocarlos en estos frascos. Estos son los frascos, ¿sí? Que son adecuados para autoclaves, ¿sí? Para llevarlo. Lo que vamos a hacer es colocar el cultivo siempre, ¿sí? Vamos a rotular el cultivo que nosotros necesitemos saber, ¿sí? Lo que vamos a hacer es no cerrar la tapa del todo, ¿sí? Porque lo que necesitamos es que llegue no a cerrar todo, sino dejarla un poquito abierta para que cuando esté en el autoclave los vapores entren y esterilicen el cultivo, ¿sí? Esto es la parte del autoclave, ¿sí? De la parte de esterilizar. Se va a esterilizar por 15 a 20 minutos en el autoclave. Como les dije, el autoclave ya tiene esta temperatura de 121 grados centígrados por una atmósfera. Lo que va a hacer ahí es eliminar, ¿sí?
bien las bacterias porque va a desnaturalizar las proteínas de esas bacterias para que mueran. Luego de esterilizar, se puede hacer el agregado de algunos aditivos, ¿sí? De algún pH, ¿sí? De algún indicador de pH, o por ejemplo en este caso el agar sangre y el agar chocolate se hacen con un agregado de sangre, y dependiendo la temperatura del cultivo es cuando va a ser agar sangre o cuando va a ser agar chocolate, ¿sí? Para poder agregar la sangre y que sea agar sangre, ¿sí? Lo que vamos a colocar es la sangre cuando la temperatura del cultivo sea de 45 grados. O sea, lo vamos a medir con un termómetro y vamos a hacer el agregado de sangre para que sea un agar sangre. En el caso del agar chocolate, le vamos a colocar la sangre cuando tenga una temperatura de 80 grados centígrados, ¿sí? Lo que necesitamos sí, es que esos glóbulos rojos se hemolicen y quede todo dentro del cultivo. Y luego la preparación de las placas que vamos a realizar estas son las placas de Petri, en las cuales nosotros no vamos a colocar el cultivo como en esta foto a ojo, sino que vamos a utilizar la jeringa de 10, como les dije, vamos a colocar 20, o sea que podemos tener o una jeringa de 20 o una de 10, que es más común, y le colocamos 2 cargas en cada placa, ¿sí? Luego, lo que vamos a hacer es dejarlas, ¿sí? Que se solidifiquen a temperatura ambiente, y luego de que vemos que están solidificadas, las vamos a dar vuelta, ¿sí? De esta manera, que la tapa quede abajo, porque en la tapa lo que va a quedar, que va a ser ese vapor del líquido que va a estar caliente, entonces los tenemos que rotar para que el agua no caiga sobre el cultivo y también me lo dañe, ¿sí? Colocamos de a 12 filas de placas de Petri en la heladera, boca abajo, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver si realizamos bien la esterilización también o si funcionó la parte de esterilidad? Vamos a hacer un control de calidad, ¿sí? En este caso vamos a agarrar una quinta parte, ¿sí? De la partida que cocinamos, y lo primero que se va a hacer, se va a incubar por 48 horas a 37 grados centígrados, o sea, en una estufa, y luego eso se va a sacar de las 48 horas y se va a dejar 7 días a temperatura ambiente sobre la mesada para ver que no crezcan ninguna de estos hongos, ¿sí? Nosotros necesitamos que el cultivo esté óptimo para poder sembrar y que crezcan las bacterias que nosotros querramos, ¿sí? Después, estos son las instrucciones de un preparado, así viene la instrucción en el frasco. En este caso vamos a ver el agar Nutri, ¿sí? Que va a ser un medio que se utiliza para propósitos generales, ¿sí? Para el crecimiento de todo tipo de microorganismos que no necesiten, ¿sí? Algún aditivo especial para crecer. Lo que vamos a tener acá es la fórmula, ¿sí? Que tiene lo que ya viene dentro de ese polvo, ¿sí? Que va a tener pluripertona, extracto de carne, cloruro de sodio, agar, ¿sí? El agar es esa sustancia que me lo va a solidificar, tiene un 15.0%, o sea que tiene gran cantidad para que solidifique bien. También ya tiene un pH final de 7.3, o sea que dependiendo del microorganismo que necesiten que crezca y si está óptimo ese pH va a crecer. Y en lo que nos vamos a enfocar mucho es en las instrucciones. Acá lo que dice es suspender 31 gramos de polvo por litro de agua destilada, ¿sí? Lo que se va a hacer es, se va a mezclar y se va a dejar de reposar por 5 minutos. O sea, ustedes van a pesar 31 gramos de ese cultivo, ¿sí? Con una probeta, van a medir 1 litro de agua destilada, en este caso, como les dije, vamos a usar agua de la canilla. Vamos a pesar 1000 mililitros de agua, vamos a colocarlo, ¿sí? Vamos a tirar los 31 gramos del polvo y, que como dice ahí, mezclar y dejar reposar. O sea, lo van a mezclar con la cuchara y lo van a dejar reposar 5 minutos. Cuando dejan esos 5 minutos de reposar, lo llevamos a la cocina, lo vamos a seguir revolviendo, ¿sí? Y calentar, como dice acá, suavemente, agitando, y hervir 1 o 2 minutos hasta que se disuelva todo, ¿sí? Cuando hace eso, esa ebullición que hierve, lo apagamos y lo dejamos 2 minutitos ahí para después pasarlos al frasco y llevarlos al autoclave, ¿sí? Como dice acá, distribuir y esterilizar a 121 grados de una atmósfera de lo que sería el autoclave durante 15 minutos, ¿sí?
Ese es el preparado, pero también es importante que ustedes empiecen a saber cómo hacer la regla de 3. Como yo les dije, yo acá lo que dice es que el polvo lo hay que diluirlo por 1 litro de agua. Pueden ser que ustedes tengan ejercicios donde no les voy a pedir en 1 litro de agua, sino que les voy a pedir en 250 mililitros, en 500 mililitros, y ustedes tienen que hacer la regla de 3, ¿sí? Ustedes ya hicieron la parte de soluciones en primer año, que saben cuánto tienen de gramos por el litro y en tantos mililitros que se les pida y cuántos gramos van a tener, ¿sí? Y acá lo que les voy a dejar es un video de cómo se cocina, más o menos. Es bastante diferente a cómo lo hacemos, pero para que tengan una idea de cómo se van a manejar en el laboratorio para la parte del cocinado, ¿sí? Yo les di acá los materiales que sí vamos a utilizar nosotros, pero ustedes van a ver que en el video eh, lo están haciendo ya en el frasco, ¿sí? En este frasco que se puede llevar a calor, pero nosotros no lo tenemos, entonces usamos el jarrito de metal. ¿Qué les iba a decir entonces? Recuerden que nosotros vimos entonces la parte de práctica, la clase número 1, donde vimos todas las generalidades, hablamos de un poco de cómo son las paredes de las células gram negativas y gram positivas, vimos los tipos de cultivos, como ya se los mostré, los exámenes, el paso de la etapa preanalítica, analítica y posanalítica en la parte de bacterios. También voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir. También tienen toda la parte que vimos de extracción, ¿sí? Eso también igual entra y se va a preguntar algunas partes. Vimos, sí, distintos tipos de muestras, ustedes suero y sangre entera ya lo vieron, ¿sí? Eh, Suero, sangre entera, plasma. Después vimos, ¿sí?, la parte de los pasos de la extracción, y ustedes hicieron la extracción, o sea que van a saber cómo son los pasos. También vimos las secciones. No sé si les voy a tomar esto ya lo hicieron, así que no les voy a tomar tipos de análisis, dónde va la urea, dónde va, no sé, la glucemia, dónde va el hemograma, pero sí por ahí alguna, algún ejercicio sí práctico de toma de muestras o de tubos en general. También tendríamos, bueno, la parte de la preanalítica, ¿sí?, de los pasos o los errores que podían tener si tomaban mal la muestra, eso ustedes más o menos ya lo saben. Así que esto es más repaso y tienen las dos clases que les di yo de la introducción al laboratorio microbiológico y ahora el cocinado, ¿sí? Por eso les dejé el video para que también lo puedan ver, porque va a entrar, es medianamente sencillo y lo van a terminar de cerrar cuando podamos cocinar, ¿sí? Entonces, todo va a ser un poco más práctico, pero bueno, el viernes vamos a repasar un poco, vamos a hablar más o menos de cómo va a ser el parcial para que ustedes tengan una idea, y luego de la clase sí, ahí ya habilitarles y les voy a dar un tiempo para que lo puedan resolver, ¿sí? Pero bueno, quería ver la clase del viernes que no tuvimos y ya subírselas para que las tengan. Así que bueno, nos vemos entonces el viernes que viene en la clase normal de repaso. Saludos.